Mi nombre es Maribel Cabrejos Jiménez, soy residente de tercer año de Medicina Familiar y el día de hoy presentaré el tema osteoartritis. Empezando con su epidemiología, recordemos que la osteoartritis es una de las enfermedades más comunes en el ámbito de la reumatología. Es una enfermedad crónica que se considera un problema de salud pública, ya que se encuentra ligado y asociado tanto a enfermedades crónico-degenerativas, así como en el envejecimiento de la población mundial que se ha estado presentando. Se sabe que al menos 15% de la población mundial por arriba de los 60 años de edad padece de osteoartritis. Principalmente la osteoartritis de la rodilla es la que más significancia clínica presenta y se incrementa su prevalencia con la edad. En México se sabe que se estima al menos 0.4% del Producto Interno Bruto en la atención de esta enfermedad reumatológica y con afección musculoesquelética. Respecto a la definición, aquí es importante ver que existe un cambio desde el 2013 respecto a qué es osteoartritis. Anteriormente se decía que solamente era un daño, sobre todo a nivel del cartílago. Sin embargo, ahora en esa definición que se encuentra en nuestra guía de práctica clínica de osteoartritis, leemos que la osteoartritis se define como una enfermedad articular crónica de tipo degenerativo, caracterizado por un componente inflamatorio y acompañado por degeneración y pérdida progresiva tanto del cartílago hialino así como del hueso subcondral, acompañada de daño de tejido sinovial, engrosamiento y esclerosis de la lámina subcondral, formación de osteofitos, distensión de la cápsula articular y cambios en los tejidos blandos periarticulares. Aquí es lo que mencionábamos, que hay daño que tanto del cartílago hialino así como del hueso subcondral. Dentro de las manifestaciones clínicas se manifiesta con dolor, deformidad e incapacidad funcional, principalmente las articulaciones de gran movilidad o que soportan gran cantidad de nuestro peso, como puede ser las rodillas, las caderas, los hombros, las manos, los tobillos y la columna vertebral. Adicionalmente, como leemos en la definición, hay inflamación de los tejidos adyacentes, así como daño en los meniscos, tendones, músculos y nervios asociado a la articulación afectada. ¿Por qué se produce la osteoartritis? Dentro de sus causas, tiene un componente multifactorial, en donde, como vemos en la imagen, destacan aspectos como la edad, la obesidad, los traumatismos previos, el género y la predisposición genética. En cualquiera de los casos, la característica distintiva es la degradación progresiva del cartílago articular y del hueso subcondral. Conforme la osteoartritis progresa, el cartílago sufre fracturas perpendiculares a su superficie. Así disminuye la síntesis de colágeno y de proteoglicanos. Las células, es decir, el condrocito, se agrupan en lagunas y finalmente quedan muchas lagunas vacías con una variante de muerte celular programada, que se conoce como condroptosis. Este daño del cartílago articular y del hueso subcondral es debido a la tensión mecánica que es impuesta en las articulaciones, así como la actividad enzimática de las metaloproteasas, principalmente MMPs2, 3 y 13, y de agrecanasas ADAMS 4 y 5, que degradan los componentes estructurales. A lo largo de la historia natural de la enfermedad de la osteoartritis, en general, podemos destacar que es una enfermedad de curso lento, crónica, que evoluciona en el curso de varios años y puede permanecer estable por lapsos prolongados, pero llega finalmente a una incapacidad funcional si no se la atiende, dependiendo del grado de la lesión de la articulación afectada. Por eso existen varios factores que pueden acelerar ese proceso, como el sobrepeso y la obesidad, las alteraciones mecánicas que cambian los puntos de apoyo fisiológico, los traumatismos, todo aquello que haga progresar este daño. Dentro de los factores de riesgos que ya están reconocidos, que aumentan el progreso de la enfermedad, se encuentra la edad a partir de los 65 años,
La obesidad es mayor en el sexo femenino. La actividad laboral y el ejercicio de alto impacto. Traumatismos, mala alineación articular, componentes genéticos, metabólicos, la falta de actividad física que se presenta con debilidad muscular, los cambios en la velocidad de la marcha e incluso acortamiento en los miembros pélvicos. Dentro de la clasificación, esta se puede dividir en idiopática o primaria y secundaria, según la clasificación reumatológica. En las manos podemos encontrar dentro de la clasificación idiopática, que es la primaria, encontramos osteoartritis localizadas. Por ejemplo, en las manos tenemos los componentes que son de aspecto nodular, que es la afección de las articulaciones interfalángicas proximales y distales, llamados nódulos de Heberden y de Bouchard, así como la afección de la articulación metacarpofalángica del primer carpo metacarpiana del primer dedo, conocido como risartrosis. En los pies tenemos el hallux valgus, afectando la base del primer dedo. En la rodilla tenemos una afección sobre todo del compartimiento externo, interno y fémoro-rotuliano. En la cadera, sobre todo una afección excéntrica o superior, en la parte axial e interna y difusa. En la columna vertebral, con principales afecciones en las articulaciones apofisiarias, entre los discos intervertebrales, la aparición de osteofitos y enfermedad de Forestier. Y en otras localizaciones, afectando al hombro, en la articulación glenohumeral, también la articulación acromioclavicular, sacroiliacas y temporomandibular. Respecto a la clasificación secundaria, tenemos secundario A, traumatismos agudos y crónicos, congénitos y del desarrollo, como en lo que se presenta en los niños por la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, luxación congénita de cadera, también factores mecánicos como el varo, el valgo, la hipermovilidad y las displasias óseas. En el aspecto metabólico tenemos la ocronosis o alcaptonuria, hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Gaucher, así como causas secundarias endocrinas como la acromegalia, el hiperparatiroidismo, la diabetes mellitus, la obesidad y el hipotiroidismo. Enfermedad por depósito de calcio, principalmente por apatito y pirofosfato cálcico, y otras enfermedades óseas y articulares. Dentro de las manifestaciones clínicas, principalmente en nuestra pantalla vemos el dolor, la rigidez articular y la incapacidad funcional. Pero ¿cómo se caracteriza este dolor? Debemos de entender bien estas características porque el diagnóstico diferencial sabemos que es con artritis reumatoide y el dolor es totalmente distinto. En primer lugar, debemos de mencionar que este dolor es insidioso y progresa lentamente en el curso de los años. Depende mucho de la articulación lesionada, si esta es de soporte, de carga o de movilización. El dolor se caracteriza porque aumenta con el ejercicio, disminuye con el reposo. Por ejemplo, si afecta la cadera o las rodillas, este incrementa al caminar. Al avanzar este problema, al avanzar la osteoartritis, pues el dolor se vuelve cada vez más intenso y va a persistir aún en reposo. Y empieza a presentarse un dolor nocturno que llega a despertar al paciente o lo imposibilita dormir. No siempre hay aquí en el dolor, pues no siempre hay correlación entre la sintomatología que nos presenta el paciente y los hallazgos radiológicos. En ocasiones el dolor es intenso y los cambios radiológicos son mínimos. Y a veces el dolor es mínimo y los cambios radiológicos son grado 4 o están tremendamente avanzados. Los cambios en la presión barométrica, esto es antes de que empiece a llover, por ejemplo, incrementa la sintomatología de las articulaciones afectadas. Ahora, respecto a la rigidez articular, que esto es importante conocer que sí existe rigidez articular en la osteoartritis y esta también se puede presentar en la artritis reumatoide. Esta rigidez articular se presenta después de un reposo prolongado. Es más evidente al comenzar a mover las articulaciones, pero dura menos de 15 minutos.
Es común ver a los pacientes que para disminuir esta rigidez inicial, ellos empiezan a mover las piernas antes de levantarse de la silla o empezar a caminar, a sacudir un poco las manos. Si durara la rigidez más de una hora, sí se debe sospechar artritis reumatoide u otra enfermedad reumática inflamatoria. Ahora, en el caso de la incapacidad funcional, esta puede presentarse en el curso de semanas o meses, que son la consecuencia del dolor que presenta el paciente. Se manifiesta con una disminución de los arcos de movilidad por reducción de su espacio articular, disminución de la fuerza por atrofia muscular y por inestabilidad articular. Es decir, una incapacidad funcional estamos viendo en un paciente cuya patología pues ya lleva más de 2, más de 3 años, ¿no? Respecto a la incapacidad funcional, esta tiene una clasificación que va a constar de 4 grados. En el grado 1, el paciente realiza actividad diaria sin ningún problema. En el grado 2 realiza actividades diarias, pero ya presenta dolor y ciertas limitaciones. En el grado 3 hay dolor, hay incapacidad funcional parcial y amerita de ayuda mecánica. En el grado 4 el paciente está confinado a la silla de ruedas. Ahora, respecto a la exploración física, ¿cuáles son los signos que vamos a encontrar en el paciente? Pues esto va a depender, por ejemplo, de qué articulación estemos explorando, porque en las manos encontraremos lo que ya habíamos mencionado, que son los nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard, así como la risartrosis. Lo que vamos a observar es que existe asimetría de las lesiones articulares, hay firmeza en los nódulos, pueden haber presencia de quistes sinoviales en el dorso de la articulación, puede haber dolor, hay inflamación de las articulaciones. Recordemos que aquí las articulaciones afectadas son las metacarpofalángicas y las muñecas, que esto sí es sugerente de osteoartritis. Cuando la deformidad articular en los dedos es importante, pues entonces ya se pierde la fuerza de la prensión y hay dificultades para realizar movimientos finos como abrochar un botón, para cerrar el puño o extender la mano sobre una superficie dura. Respecto a los hombros, pues recordemos que la osteoartritis forma parte de los diagnósticos diferenciales en lo que es el síndrome del hombro doloroso. Recordemos que en los hombros, si es una afección por osteoartritis, el dolor se presenta principalmente con el movimiento y la manifestación clínica pues un dolor nocturno que despierta al paciente. Este dolor se puede agudizar en el sueño profundo ya que se relajan los músculos periarticulares y este va a disminuir cuando se coloca una almohadilla detrás de la articulación. En el examen clínico hay limitaciones de los movimientos pasivos y de la rotación. Sin embargo, recordemos que el diagnóstico diferencial es con alguna tendinitis, con algún daño en los músculos del manguito de los rotadores, afección del tendón bicipital. En el caso de la osteoartritis, sabemos que la articulación, el espacio disminuye por la presencia de osteofitos. Hay una afección en la articulación glenohumeral, también puede ser acromio clavicular y cuando se presenta como en la imagen los cristales de hidroxiapatita es una presentación grave de la osteoartritis en el hombro y se conoce como el hombro de Milwaukee. Respecto a las rodillas, como ya lo habíamos mencionado, es una de las osteoartritis más común a nivel mundial. Respecto a la exploración física, pues debe realizarse el paciente tanto de pie como de cúbito. En todos los casos debemos de evaluar la deformación de las piernas, ya sea en varo o en valgo, la presencia de pie plano, en donde hay una caída del arco longitudinal o transversal, ya que aquí hay un cambio en el punto de apoyo central y los dedos en gatillo también es importante evaluar. Siempre, por lo general, hay una rodilla más afectada que la otra. En la deformación se caracteriza un aumento de volumen articular que ofrece resistencia a la palpación por proliferación ósea. En ocasiones, cuando esto ya es crónico,
y se ha destruido toda la superficie articular de la rodilla y hay una lesión en la membrana sinovial, pues hay datos de pellizcamiento. Hay dolor en la parte patelofemoral, hay choque patelar, hay inflamación, hay presencia de crepitación y recordemos que debemos hacer un diagnóstico diferencial con lesión meniscal, lesión de los tejidos periarticulares como bursitis, tendinitis y podemos encontrar incluso debilidad o atrofia muscular. En el caso de la cadera, la osteoartritis coxofemoral, el dolor se presenta principalmente al caminar y se irradia hacia los glúteos, en la región inguinal y en las rodillas. La osteoartritis coxofemoral limita el desplazamiento lateral de la cadera cuando se encuentra en flexión y se deja caer lentamente alejándose de la línea media, que si recordamos, esto es la maniobra de Patrick que provoca dolor a su movilización. Cuando la osteoartritis de cadera es severa y ya no existe espacio articular, los pacientes empiezan a tener una marcha de pato. La pelvis se balancea en bloque conforme la pierna cae lateralmente. Y por último, en la columna vertebral, aquí es importante hacer una exploración neurológica por los datos de radiculopatía que pueden existir. Como vemos en la imagen, la osteoartritis de la columna vertebral afecta principalmente las facetas articulares y las articulaciones de facetarias, como vemos, están muy ligadas a el agujero de conjunción por donde salen los nervios. La presencia de osteofitos comprime la salida del nervio y dan datos de radiculopatía. Por lo tanto, el paciente puede presentar hipersensibilidad, dolor muscular localizado, contracturas musculares, la manifestación de radiculopatías. Por eso la exploración neurológica en este caso es muy importante, acompañada de estudios radiológicos y electromiográficos. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Pues sabemos que el diagnóstico en este caso sí es clínico, radiológico. Pero si hacemos estudios de laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Principalmente, por ejemplo, la velocidad de sedimentación globular debe de encontrarse normal. La PCR también debe de encontrarse dentro de parámetros normales. Para realizar el diagnóstico diferencial con artritis reumatoide, el factor reumatoide también debe ser negativo y el líquido sinovial no tiene características inflamatorias y la filancia es normal. De hecho, no se recomienda realizar estos estudios ya que con las características clínicas, tu sospecha diagnóstica, no deberíamos de realizar estos estudios que aumentan el costo. Respecto a las radiografías, como vemos en las imágenes, sí son importantes hacerlas ya que forman parte de nuestro apoyo diagnóstico. Sin embargo, debemos saber cómo mandarlas a realizar, ya que los estudios radiológicos pues no solamente van a ser anteroposteriores y laterales. Empezando con las manos, estas debemos de solicitarlas en posiciones postero anterior y oblicuas. En el caso de los codos, debemos de pedir una proyección anteroposterior y en posición lateral con el codo flexionado. Respecto a la radiografía de cadera y rodillas, deben tomarse de pie. La radiografía de cadera, la proyección básica es la posición anteroposterior de la pelvis ósea, pero se puede complementar con proyección AP con abducción del miembro pélvico y AP con rotación medial y lateral del miembro pélvico. En el caso de las rodillas, la proyección básica es anteroposterior con 5 a 7 grados de angulación del rayo central hacia la cabeza y lateral con 20 a 30 grados de flexión de la rodilla. Las radiografías de la columna cervical deben solicitarse anteroposterior, lateral y oblicuas, ya sea derecha o izquierda. Entonces son 3, anteroposterior, lateral y oblicua. La de la columna lumbar sí son 2, anteroposterior y lateral, y
la columna lumbar, si son dos, como vemos en la imagen, anteroposterior y lateral. La única que me faltó es la cervical, que vimos que son tres, ¿no? La anteroposterior que existe en la imagen, la lateral y lateral y oblicua. Ajá. Los datos radiológicos, pues característicos que vamos a observar en general son disminución irregular del espacio articular, esclerosis, quistes subcondrales y la formación de osteofitos. ¿Existen criterios para definir osteoartritis? Sí. Como lo habíamos mencionado, es tu sospecha diagnóstica, tu sospecha clínica, tu apoyo radiográfico, aunque no muchas veces está indicado, y los laboratorios, que estos sí no son necesarios, solamente que tengamos una sospecha diagnóstica muy fuerte de artritis reumatoide. Bueno, número 1 de los criterios. Dolor articular y rigidez menor a 15 minutos la mayor parte de los días en al menos 6 meses previos. Deformidad articular asimétrica. Disminución asimétrica del espacio articular, es decir, aquí necesitamos una radiografía para sostenerlo. Dentro de la exploración física, que exista crepitación articular al movimiento, solo si es necesario. La velocidad de segmentación globular y el factor reumatoide negativo son normales. Y esclerosis radiológica en la superficie articular y con la formación de osteofitos. Respecto al tratamiento, pues lo va a dividir en dos aspectos: el aspecto no farmacológico y el aspecto farmacológico. Sin embargo, el tratamiento se debe de individualizar y ser multidisciplinario, porque a lo largo de la exposición hemos visto que hay varios componentes externos, hay varios factores de riesgos que son modificables, que los podemos corregir y disminuir la progresión de esta enfermedad crónica. Por lo tanto, el tratamiento, al dividirlo en aspecto no farmacológico y farmacológico, debemos de saber que en realidad el tratamiento de la osteoartritis tiene cierto grado de efectividad en dos momentos: cuando son aplicables nuestras medidas preventivas higiénico-dietéticas y las cirugías correctivas en tiempo y forma. Empezando con el tratamiento farmacológico, este se divide en tratamiento tópico, sistémico e intraarticular. En los tópicos tenemos el manejo de cremas, por ejemplo, de que contengan capsaicina y AINES. Sin embargo, aquí cabría destacar que los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos no quitan el dolor incluso de manera efectiva, ni desinflaman, ya que no, y tampoco inciden en modificar la historia natural de la enfermedad. Puede ser algo paliativo su uso, nada más. Respecto al tratamiento sistémico, pues está indicado el paracetamol, cualquier AINE no selectivo como piroxicam, indometacina, diclofenaco, o inhibidores específicos de la COX-2, algún celecoxib, por ejemplo, ¿no? El tramadol y analgésicos narcóticos pues tienen una buena efectividad, ¿no? Quitan mucho más tiempo el dolor. Claro que con sus efectos adversos importantes que hay que destacar y mencionar en el paciente. Y por último, pues el tratamiento intraarticular, que si bien se puede hacer tanto con tratamientos esteroideos como radiosinobiortesis. De hecho, existe una guía de práctica clínica en la cual se explica a qué pacientes está recomendado realizar este tratamiento intraarticular, en donde se puede utilizar no solamente el tratamiento esteroideo, también el ácido hialurónico, que si bien no quita, no corrige la enfermedad, sí puede disminuir un poco tanto el dolor como la formación, como favorecer la presencia de ácido hialurónico en la articulación. Respecto al tratamiento no farmacológico, tenemos como primer pilar la educación.
explicarle al paciente en qué consiste su enfermedad, que no es una enfermedad que se pueda corregir al 100%, pero que sí podemos tratar e ir disminuyendo su progresión. Pérdida de peso con una orientación nutricional, con una pérdida de peso equilibrada, sin perder sin perder pues la masa muscular, favoreciendo la pérdida de la masa grasa. El ejercicio, sobre todo ejercicio aeróbico, ejercicio que incremente la fuerza muscular y la presencia de órtesis y prótesis o de algún aparato que favorezca la movilidad del paciente y disminuya o corrija las deformidades que, como vimos, pueden presentarse sobre todo a nivel de manos. Respecto a la cirugía, como habíamos mencionado, es uno de los tratamientos que estos sí son totalmente correctivos. Sin embargo, depende aquí el tiempo en el que nosotros derivemos de manera adecuada al paciente. Dentro de algunos criterios de referencia, porque pues no son todos, tenemos estos tres principales. Cuando los síntomas articulares como dolor, rigidez y limitación funcional tienen un impacto significativo en la calidad de vida del paciente, cuando el paciente ha recibido todos los beneficios del tratamiento médico, tanto farmacológico y no farmacológico, y este es refractario, y por último, cuando no existe una contraindicación formal de cirugía, es decir, la decisión colegiada del traumatólogo o del traumatólogo que tratará al paciente. Bueno, por último dejo las referencias para que también ustedes puedan leerlas y complementar esta exposición. Agradezco mucho su tiempo, espero haya sido de utilidad y pues no olvidemos que esta enfermedad es crónica. La enfermedad continúa progresando, cada vez hay mayor pacientes que sufren esto y nosotros como médicos de primer nivel debemos de realizar tanto, sobre todo incidir mucho en lo que es el tratamiento no farmacológico, con la educación del paciente, con la corrección de el peso, mejorando la actividad física y referir de manera adecuada y en tiempo a pacientes que sí cumplan con criterios de referencia para que tengan un tratamiento quirúrgico correctivo en tiempo y forma. Gracias por su atención.